Hola, yo soy Miguel. Yo hoy quería hablar de este libro de Honorio Bustos Domecq que se llama Cuentos. Honorio Bustos Domecq es es un personaje ficticio que crearon eh, Jorge Luis Borges y su mejor amigo Adolfo Bioy Casares en los años 40. Bueno, creo que es la primera vez, no sé si alguien se ha dado cuenta, no sé si alguien ve esto que yo hago, pero en fin, es la primera vez que repito un autor y si es esta, o bueno, si estoy haciendo esta excepción, es porque se trata de alguien excepcional, que es Jorge Luis Borges. Pero bueno, además, o sea, voy a hablar de otro autor que es Adolfo Bioy Casares, que fue un escritor argentino que es 10 años menor que Borges, o 15 años menor que Borges, que nació en Recoleta, en Buenos Aires, el 15 de septiembre de 1914 y que se murió el 8 de marzo de 1999 en la misma ciudad. Entre sus obras más conocidas están La invención de Morel, naturalmente, El sueño de los hombres, el Borges de Bioy, también está mm, el plan de evasión, las historias fantásticas y pues bueno, muchísimas otras. Borges, me parece que no hace falta que lo presente, pero en fin, se llama Jorge Francisco Isidro Luis Borges. Fue un escritor, poeta, ensayista y traductor argentino que nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires y que se murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra, en Suiza. Entre sus obras más conocidas están las ficciones, La Biblioteca de Babel, el libro que ya había presentado aquí, que es La historia de la eternidad. También está la historia la historia universal de la infamia, Laberintos, El jardín de los senderos que se bifurcan, El sur y bueno, muchísimas otras obras. Este libro es como verle los dientes al caballo regalado. Porque, o es como ver a los dioses sangrar. Porque por una vez leo algo de Borges que es humano y no inmortal. Bueno, este libro tiene tres partes. No, no son todas las colaboraciones que hicieron Borges y Bioy bajo el seudónimo de Bustos Domecq, sino, pero casi todas. Bueno, solo faltaría creo que una que se llama como... Ah, no recuerdo, pero en fin. Aquí hay una primera parte que apareció en 1942 que se llama Seis problemas para Don Isidro Parodi, que son una suerte de pues historias policíacas o de misterio. En realidad es como la presentación de personajes a Don Isidro Padori, que es un reclusa en una cárcel más o menos respetado. Es como, pues sí, un mafioso que está en la cárcel y a quien va a ver diferentes personajes y le cuentan sus historias. Ah, Después están dos fantasías memorables que pues para mí no fueron tan memorables, pero pues son como pues escritos a partir de como ciertas citas de la Biblia y de, si no recuerdo mal, es... em, a ver, sí, del Génesis y del Evangelio, bueno, de Isaías. Y después está ya como Borges at his best, que son las crónicas de Bustos Domecq. Yo creo que ese es como realmente el que vale la pena, porque pues bueno, ya verán lo que diré. Primero quiero acabar con los otros para después ya abordar ese que me pareció que es el mejor. Después están los nuevos cuentos de Bustos Domecq, que pues son más como... Bueno, ahí hay un par que pues, sí, sí me gustaron, que son La fiesta del monstruo, que es así, el monstruo es un mafioso también y llegan como pues los que trabajan para él o con él. También el de
Em, el hijo de su amigo. em, y ese creo, a ver, es que me estoy confundiendo, pero a ver, hacía mucho que no hacía un video así, pero no, no es ese, creo que era antes, entonces, sí, es antes. Es la historia que se llama Más allá del bien y del mal. Ese es una, bueno, es una historia hecha a base de cartas acerca de alguien que está en un hotel francés y describe como, pues, mm, las intrigas de como la familia que lleva el hotel. Y el de, a ver, creo que es, no, creo que sí es ese del hijo de su amigo. Ese es muy interesante porque se trata de alguien que está aspirando a ser cineasta, o bueno, como que le encargan un guión y pues no quiere hacerlo, pero pues termina como, o sea, como que la historia acerca de cómo hacer una historia se transforma en una historia de veras, porque hay una intriga con los productores y la gente que hace cine. Entonces eso me pareció bastante interesante. Pero, como decía, la parte así que es genial, 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 es la que se llama Crónicas de Bustos Domecq, que es de 1967. Y si digo que es así, Borges at his best, aunque bueno, también está con Bioy, es porque pues hay apócrifos, hay escritores inventados, y no solo escritores, artistas inventados, eso también es genial. Hay am, como métodos de escritura que, bueno, ahorita voy a ejemplificar esto con un pasaje. Y también está el pasaje que, bueno, yo conocí de Borges gracias a Baudrillard, por fin lo rastré, que es esta metáfora que utiliza Baudrillard para explicar los simulacros acerca del mapa que cubre como la totalidad del territorio. Entonces, pues pone en duda como la referencia real y como pues la más objetiva en el sentido de científicamente creada o, pues sí, precisa. Entonces, bueno, a ver, o sea, esto que estoy diciendo, la metáfora del mapa, está en una historia que se llama Naturalismo al Día. Eh, también, bueno, donde ya pues se ve como que ha madurado la idea de Pierre Menard en Borges, es en la primera de las historias que ahorita voy a leer, que se llama Homenaje a César Paladión. Y bueno, hay como, pues, igual historias como más barrocas, que son como reflexiones acerca de como el teatro. Y otra que me pareció también bastante impresionante es una que se llama Esse es Percipi, que pues versa sobre el concepto de historia, ni más ni menos. O sea, pero historia con H mayúscula, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, a ver, empezaré con lo que decía de el Pierre Menard eh, remasterizado, podríamos decir. Es este texto que se llama eh, un homenaje a César Paladión, que pues, es un autor inventado, pero aquí está lo que me pareció más interesante. Dice, la metodología de Palladion ha sido objeto de tantas monografías críticas y tesis doctorales que resulta casi superfluo un nuevo resumen. Bástenos bosquejarla a grandes rasgos. La clave ha sido dada una vez por todas en el tratado La línea Palladion-Pound-Elliot, viuda de Bure, París, 1937, de Farrell Dubosc. Se trata, como definitivamente ha declarado Farrell Dubosc, citando a Miriam Allen de Ford, de una ampliación de unidades. Antes y después de nuestro Palladion, la unidad literaria que los autores recogían del acervo común era la palabra, o a lo sumo, la frase hecha. Apenas si los centones del bizantino o del monje medieval ensanchan el campo estético recogiendo versos enteros. En nuestra época, un copioso fragmento de la Odisea inaugura uno de los cantos de Pound,
Y es bien sabido que la obra de T.S. Eliot consiente versos de Goldsmith, de Baudelaire y de Verlaine. Palladion en 1909 ya había ido más lejos. Anexó, por decirlo así, un opus completo, Los parques abandonados de Herrera y Reisig, una confidencia divulgada por Maurice Abramovich. Nos revela los delicados escrúpulos y el inexorable rigor que Palladion llevó siempre a la ardua tarea de la creación poética. Prefería los crepúsculos del jardín de Lugones a los parques abandonados, pero no se juzgaba indigno de asimilarlos. Inversamente reconocía que el libro de Herrera estaba dentro de sus posibilidades entonces, ya que sus páginas lo expresaban con plenitud. Palladion le otorgó su nombre y lo pasó a la imprenta, sin quitar ni agregar una sola coma. Pierre Menard es autor del Quijote, norma a la que siempre fue fiel. Estamos así ante el acontecimiento literario más importante de nuestro siglo, los parques abandonados de Palladion. Pierre Menard, autor del Quijote. Nada más remoto, ciertamente, del libro homónimo de Herrera, que no repetía un libro anterior. Desde aquel momento, Palladion entra en la tarea que nadie acometiera hasta entonces de buscar en lo profundo de su alma y de publicar libros que la expresaran sin recargar el ya abrumador corpus bibliográfico o incurrir en la fácil vanidad de escribir una sola línea. Modestia inmarcesible la de este hombre que, ante el banquete que le brindan las bibliotecas orientales y occidentales, renuncia a la Divina Comedia y las Mil y una Noches y condesciende humano y afable a Tebusianas, segunda serie. Y bueno, ahí está el método de Palladion, que pues se llama lectura en realidad, pero en fin. Am, a ver, en el texto que se llama, este también es brillantísimo, es así, un diamante. Eh, creo que se llama Naturalismo al día. Podría leerlo todo, pero solo voy a leer como la parte donde viene esto de la metáfora del mapa que decía que utiliza Baudrillard. Dice, según la hipótesis infinitamente probable de HBD, o sea, Honorio Bustos Domecq, Lumbeck Formento habría hojeado en el kiosco del Parque Chabuco esa mosca blanca de la bibliografía del siglo XVII, Viajes de varones prudentes. El libro cuarto informa, en aquel imperio el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisfacieron y los colegios del cartógrafo levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. A ver, después, en ese mismo texto, uh, dice más o menos así. El dilema suscitado es interesante. Si la tendencia descriptiva prosigue, el arte se inmolará en las aras de la naturaleza. Ya el doctor T. Brown dijo que la naturaleza es el arte de Dios. Y había algo más. Ah, sí, bueno, las reflexiones sobre la historia. Quería leerlas también, porque me parecieron bastante buenas. A ver, esto está en el texto que se llama Ese es Percipi. Em, a ver, dice. Y, a ver. Ah, no, está antes. Eso es en otro texto que se llama Un enfoque flamante, perdón. Dice, la historia es un acto de fe. No importan los archivos, los testimonios, la arqueología, la estadística, la hermenéutica, los hechos mismos, a la historia incumbe la historia, libre de toda trepidación y de todo escrúpulo. Guarde el numismático sus monedas y el papelista sus papiros. La historia es inyección de energía, es aliento vivificante, elevador de potencia. El historiador carga las tintas, embriaga, exalta, embravece, alienta, nada de entibiar o enervar.
nuestra consigna es rechazar de plano lo que no rebustece, lo que no positiva, lo que no es Lauro. Y a ver, ¿por qué había señalado esto? Am, a ver. No, quién sabe. Pero bueno, creo que ya con eso basta. Em, igual, bueno, había otro texto que es una referencia a Balzac que se llama em, en busca del infinito. También estaba bastante bueno. En búsqueda del absoluto, perdón. Sí, ese también estaba bastante bueno. Y pues bueno, eso es todo lo que quería decir hoy acerca de Bustos Domecq. Y pues bueno, si les gustó este video, pueden darle like, igual pueden suscribirse a mi canal, también pueden dejarme comentarios, también pueden compartir mis videos. Igual estoy en Instagram. Nos vemos pronto.